recuerda el amor. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Tú qué vas a celebrar esta Navidad? La verdad es que esta pregunta nos expone. Si has tenido un año humanamente increíble, te ascendieron de trabajo, estás estrenando carro, le arreglaste a tu casa, arreglaste una bronca allí en tu matrimonio, tal vez tú pienses, tengo muchos motivos para celebrar, ¿verdad? Pero si no me ha ido bien en el trabajo, ha estado enfermo, en la economía, broncas en la casa, esa señora no se arrepiente, o no sé qué tanto, y tú puedes decir, oye, pues no tengo mucho que celebrar, ¿no? Bueno, quiero compartirte para que al final tengas por lo menos un motivo para celebrar la Navidad. ¿Amén? Quiero compartirte. Como sabes, hay 4 evangelios en la Biblia y cada uno de ellos narró el nacimiento de Jesús. Antes, ¿qué es la Navidad? ¿Tú sabes qué es la Navidad? Me encantó esta definición. Es la historia de buenas noticias. Toda una historia de miles de millones de años de buenas noticias donde tú estás incluido. Y vamos a estudiar los primeros versos del libro de Mateo. Y vamos a empezar aquí en Mateo 1:18. Primeramente dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Esto todo el mundo lo hemos leído, seas de iglesia o no, tú sabes esto, ¿no? José y María y el niño, ¿verdad? Y lo ponen ahí en el arbolito, una representación del nacimiento, y está ahí José y María y un burrito y el niño y todo. Aquí no hay tanto problema, ¿verdad? Pero Mateo era judío y le escribió a una audiencia judía. Y él tenía que demostrar que ese niño que había nacido era de sangre real, de linaje real. Y desde los antepasados de José, muchos historiadores dicen que también María descendían del linaje de David. Y es lo que hoy vamos a estudiar. Desde Abraham, pasando por David, hasta José, debía descender el Mesías y ser ese rey que la nación de Israel estaba esperando para la primera Navidad. ¿Ok? Y entonces lo que hace Mateo es estudiar el linaje de Jesús desde Abraham hasta llegar a José. Y es lo que hoy vamos a estudiar, ¿ok? Entonces ahí en Mateo 1:1 leemos y dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Y para los que somos de iglesia y leemos la Biblia, la verdad, cuando tomamos el libro de Mateo y leemos esta genealogía, ¿qué hacemos con esa sección? Nos la saltamos, ¿verdad? ¿Alguien honestamente ha dicho cuando ha leído esto, creo que Dios me está hablando y me va a quebrantar? La verdad no, ¿verdad? Bueno, aquí está diciendo, ¿no? Descendiente de David y de Abraham. Luego se va al verso 2 y dice, Abraham fue el padre de Isaac. No hay problema aquí. Isaac fue el padre de Jacob, ¿cierto? Y Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. ¿Cómo funciona esto? El Mesías, el linaje del Mesías viene de Judá. No tenía nada que hacer y me puse a hacer unos muñequitos. Bueno, está ya Abraham, ¿ok? Se casó con Sara. Nace Isaac, ¿verdad? Isaac se casa con Rebeca, tiene 2 hijos,
Esaú y Jacob. Jacob es el de la promesa. Y Jacob es más animado y se atreve a tener 12 muchachos y una niña. No sé si le intentó hasta que apareciera la niña como buen mexicano, no sé. Y tal vez por eso contó 12. Pero en la genealogía dice Mateo que el Mesías desciende de Judá. ¿Verdad? La verdad no sé por qué. Porque Judá no era muy compasivo que digamos. Quiero recordarte que Judá tuvo la brillante y compasiva idea de vender a su hermano José. Yo hubiera escogido a José para que de ese linaje descendiera el Mesías. ¿Por qué? Porque estudia la Biblia y no encuentras en José grandes dramatismos en su vida, ¿verdad? Su único mayor pecado de carácter era ser el cónsul de la casa. Y por eso lo vendieron, pero llegó a ser el gobernador de Egipto y gracias a él toda su familia se salvó de una hambruna, ¿te acuerdas? Y aún estando lejos de su familia, cuando le hicieron propuestas indecorosas, ¿qué hizo José? Se guardó en la pureza, pero ese no es el corazón de Judá. ¿Por qué desciende el Mesías de alguien que vendió a su hermano? Ahorita vamos a saber por qué. ¿Ok? Sigue Mateo narrando y dice, Judá fue el padre de Fares y de Zera, la madre fue Tamar. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón fue el padre de Ram. ¿Ven algo raro aquí en esta parte? ¿Alguien puede ver algo raro? ¿Diferente? En los otros no tuvo la necesidad de aclarar quién fue la madre. No dice Judá, su madre fue Lea, ¿verdad? Pero aquí tiene que aclarar que la madre fue Tamar. ¿Por qué aclarar que la madre fue Tamar? Mira si lee la Biblia. ¿Ok? Y vamos entonces a atrasarnos 1500 años antes, cuando la Navidad se estaba planeando, la primera Navidad. 1500 años antes de que Jesús naciera. Y vamos a Génesis 36 y vamos a leer esta parte, ¿ok? Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero era un hombre perverso ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de cásate con Tamar como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto, tú debes darle un heredero a tu hermano. En esa cultura, cuando el esposo moría, necesariamente debía casarse con el siguiente hermano que seguía. No podía tener hijos fuera ya de esa familia. No podía. Y no tener un hijo varón en esa cultura, siendo mujer, realmente estaba desamparada. No podía ser dueña de nada una mujer. Por eso esta ley. ¿Ok? Dios quiso que así fuera. ¿Qué pasó? Está Jacob ahí con sus 12 muchachos. Y Judá, el cuarto, se casa con la hija de Súa. Tienen 3 hijos, Onán y Selá. Y el hijo mayor se casa con Tamar. ¿Ok? Pero leímos apenas que era perverso. ¿Y qué pasó? Cuello. Se murió, ¿ok? Por ley, debía casarlo con el siguiente hijo, que es Onán. Pero Onán también era perverso. Y a propósito, lee la Biblia, él no quiso embarazarla. ¿Y qué hizo Dios? Cuello a Onán.
¿Ok? Estamos hablando de los preparativos de la Navidad, acuérdate. Y estamos hablando de muerte. Selá, su tercer hijo, no estaba todavía en edad para casarse. Entonces lo que le dice Judá es, ve a tu casa, vístete de luto, que has enviudado 2 veces, y cuando Selá, mi hijo mayor, crezca, yo te prometo y me comprometo de dártelo para que sea tu esposo y así tú puedas tener un hijo. ¿Ok? Eso no dice la Biblia, es interpretación mía. Pero creo que honestamente eso fue más un argumento de Judá para ya no dar a su hijo, porque esta señora Tamar tenía algo que le mataba a los hijos. Y no cumplió su palabra. Y Tamar se dio cuenta que el suegro era mañoso y que no le iba a cumplir. Y estaba desamparada. ¿Qué hizo? Un día se murió la esposa de Judá y iba a ir a una ciudad a esquilar a sus ovejas. Y Tamar, su nuera, se dio cuenta de que iba a pasar por allí y se vistió de prostituta. ¿Ok? Y pasa lo siguiente. Tamar ya sabía que Selá había crecido. Ella sabía, ¿ok? Pero aún no se le había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Enaim, la cual está rumbo a Timna. Judá la vio y creyó que era una prostituta porque ella tenía el rostro cubierto. Una razón más del por qué yo no hubiera escogido a Judá. ¿Por qué? Porque como dicen en mi pueblo, era como de moralidad distraída. ¿Tú sabes qué es eso? ¿Ok? Necesitado el hombre viudo, vio ahí a una mujer prostituta, y las prostitutas en esa cultura estaban ligados 100% con la adoración pagana. 100%, ¿ok? Entonces, va de camino y Tamar estratégicamente se pone en medio para llegar a Timna, ahí en Enaim, y va y no sé cómo se le insinuó, o qué pasó, o el hombre necesitado, no sé, pero total, que la vio y creyó que era una prostituta porque ella tenía el rostro cubierto. ¿Ok? Y entonces va con ella y le propone tener intimidad, relaciones sexuales, pero el hombre no traía efectivo. Eso viene en la Biblia, ahí, léelo, ¿no? Pequeño detalle. Entonces cuando están arreglando el trato, le dice ella, pero ¿cómo me vas a pagar? Y él le dice, mira, yo te prometo, yo voy a ir a esquilar a mis ovejas. Cuando llegue allá, yo te envío un cabrito como paga. ¿Ok? Y él le dice, ok, está bien, pero ¿cómo sé que en verdad tú vas a enviarme el cabrito? Dame algo de garantía. ¿Ok? Y él pues no quiere, no, mi palabra, pero ella dice, no, yo necesito que me des algo de garantía, déjame la INE por lo menos, o la tarjeta de la leche, no sé, pero algo. Bueno, no le pidió eso, pero fíjate qué le dice, ¿qué clase de garantía quiere? Respondió él. Ella contestó, déjame tu sello de identidad junto con tu cordón y el bastón que llevas. Entonces Judá se las entregó, después tuvo relaciones con ella. Para Judá darle su sello era como extenderle a ella su propiedad. Todas las propiedades que era de Judá, al tener ese sello, quien tenía el sello tenía como el título de propiedad. Cualquier cosa se ceñía con un sello y era oficial allí. ¿Ok? El cordón y el bastón de mando se lo dejó ahí. Tienen intimidad y él se va a donde iba a ir
cumple su palabra le dice a uno de sus siervos, oye, tuve un asunto en el camino y prometí yo enviar un cabrito. Casualmente es con una prostituta. Y este siervo va a ese pueblo y va a buscar a la prostituta y pregunta. Y le dice, no, es que aquí no hay ninguna prostituta. Y si regresa y le dice a Judá, busqué por todos lados y no hay ninguna. Lee la Biblia y le dice, pues ya no vayas porque al final nada más se van a burlar de nosotros que estamos buscando a una prostituta. Y nadie supo, nadie se enteró y ya. ¿Y qué crees que pasó después? ¿Quiere que les cuente lo demás o nos volvemos la siguiente semana? Unos 3 meses después, le dijeron a Judá, tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora como consecuencia está embarazada. Siempre hay chismosos en todos lados. Le fueron con el chisme. Resulta que tu nuera está embarazada, ¿verdad? ¿Qué crees que hace Judá, el de la moralidad distraída? Sáquenla y quémenla, ordenó Judá. Este hombre puede vender a su hermano, puede encontrarse una prostituta en el camino, pero cuando le toca emitir una sentencia, es severo el hombre, es cruel y él sí, ¿verdad? Sáquenla y quémenla. Y sus sirvientes, pues muy obedientes, ¿no? Dice después, pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro. El dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien si esta INE es suya. ¿De quién son este sello, este cordón y este bastón? Ahí fíjese por favor, ¿no? Le dijo a sus sirvientes. ¿Qué pasó después? Fíjate la respuesta de Judá. Judá los reconoció enseguida y dijo, ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Selá, y Judá nunca más volvió a acostarse con ella. Cuando Mateo estaba describiendo que el Mesías, que Jesús, que ese niño que había nacido era de linaje real, era necesario para él incluir que dentro de esa descendencia había un hombre que no era moralmente puro y una mujer que para no verse desamparada elaboró un plan para poder tener un heredero. ¿Qué noticias son estas? Si estamos hablando de la Navidad, de la historia de buenas noticias, ¿verdad? Vamos a volver a Mateo. Por eso dice que Judá fue el padre de Fares y de Zera. Y por cierto, fueron gemelos. Fueron gemelos allí, ¿ok? ¿Por qué escribe esto Mateo? ¿Por qué es necesario escribir esto? Dentro de una nación donde las reglas y las leyes eran de pureza extrema, ¿verdad? De santidad, de pureza, de moralidad. Reglas, leyes donde no se hablaba siquiera de inmoralidad. Y él incluye en la genealogía del Rey de Reyes, del Mesías, que su madre fue alguien que elaboró una estrategia para no quedarse en el desamparo. Realmente estos son buenas noticias. ¿Por qué son buenas noticias? Porque quien está escribiendo, que es un discípulo de Jesús llamado Mateo, tampoco tiene las credenciales para haber sido llamado para ser un discípulo de Jesús, ¿verdad? ¿Verdad que no? Y alguien de los que estamos acá, o en la historia de la humanidad, tiene las credenciales, tiene las referencias. Tú tienes algo que Dios necesita, para eso te llamó, por eso te llamó. ¿Tienes tú las credenciales, los requisitos para... Algo le faltaba al movimiento de Jesús, por eso te llamó? Y continúa, mira, continúa después, en el verso 5. Salmón fue el padre de Boz, su madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David.
David fue el padre de Salomón, su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. No termina nada más con Tamar, ¿verdad? ¿Sabes quién era Rahab? Una prostituta, ella sí prostituta, ni siquiera de la nación de Israel. Ella fue la que ayudó a esconder a los espías cuando fueron a la tierra prometida. ¿Sabes quién es Ruth? Una moabita. No es parte de la nación de Israel, no tiene las promesas de Abraham. Y Dios la escogió. ¿Sabes quién es Betsabé? También una mujer como con modalidad extraída. Y por eso es necesario, es una historia de pecadores redimidos por Dios, ¿verdad? La Navidad es una historia de pecadores redimidos por Dios. Dime tú si eso no son buenas noticias. Y no perdamos de vista quién lo está escribiendo, ¿verdad? Jesús vino a través de pecadores para beneficio de pecadores. Te dejo esta, si quieres imprimirla, y sería una buena postal para tu arbolito. Jesús vino a través de pecadores para beneficio de pecadores. ¿Sí o no? ¿Verdad? Son buenas noticias. Por eso la Navidad es una historia de buenas noticias, de increíbles noticias, ¿verdad? Dios hizo todo lo necesario para usar lo peor de lo peor a fin de presentar lo mejor de lo mejor. También eso sería una postal que podías poner allí en tu arbolito. O en el intercambio de regalos a quien te toque, una postal así. ¿Cómo lo tomaría? ¿Ah? ¿Mal? ¿Te azotaría el regalo en tu cara? Realmente estos son muy buenas noticias. Lo peor de lo peor fue usado para darnos a Jesús, lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Y te digo, quien está escribiendo es Mateo y realmente es su propia historia, porque fíjate, en Mateo 9:9 dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. ¿Qué requisitos debía de cumplir para poder ser un discípulo de Jesús? ¿Qué tenía Mateo para aportar al movimiento de Jesús? Realmente Mateo, por eso inició esa genealogía, porque él mismo está incluido. Él mismo es lo peor de lo peor, ¿verdad? Él mismo es. Se levantó, tal vez nunca nadie lo había visto con esa mirada de amor, y lo siguió. ¿Usted sabe la historia? Después de que lo siguió, esa misma noche organizó una fiesta en su casa. Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos, todos sus cuates, y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Realmente eso eran los cobradores de impuestos para esta sociedad. En esta fiesta solamente podían ir quienes cubrían dos requisitos. Número 1, ser Jesús. Y número 2, ser pecadores. ¿Ok? Tú estás invitado. ¿Ok? Pero debes de cumplir esos dos requisitos. ¿Ok? ¿Alguien de acá es Jesús? Solamente queda uno entonces. Ser pecadores. Y como dice esta versión, semejante escoria. Hizo esa fiesta y allí todos disfrutando. Y como siempre hay alguien con moralidad distraída, los fariseos, porque eran terribles estos señores, fueron y criticaron a Jesús. Cuando Jesús lo oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben
que son pecadores, que saben, que reconocen, que se admiten, ¿ok? Y aquí quiero aclarar algo. No reconocen, no saben para quedarse igual, ¿ok? No saben, no reconocen para decir, Dios me acepta como soy, ¿no? Porque decir eso es muy cómodo, ¿verdad? Decir eso, que Dios me acepta como soy, es decir, que yo me puedo quedar como estoy y Jesús me sigue aceptando, ¿verdad? Pero no, reconocer y saber que soy un pecador no es para que Jesús me acepte como soy, sino es para que Jesús me acepte a pesar de cómo soy. Es diferente a pesar de cómo soy, aceptarme como soy. Porque cuando yo entiendo que me acepta a pesar de cómo soy, eso me compromete para no ser el mismo. Amén. Y Mateo no fue el mismo que estaba en la cabina de cobrador de impuestos. Pregunta, ¿eres tú un pecador? Estás invitada a esa Navidad. Estás invitado, ¿verdad? Ahora sí, la pregunta que hacíamos al inicio, ¿qué vas a celebrar esta Navidad? ¿Ya tienes motivos para celebrar? ¿Sí? ¿Verdad? Muy buenos motivos para celebrar la Navidad, ¿verdad? Podemos celebrar que el Rey del universo entero se hizo hombre para venir a vivir contigo. Eso celebramos en la Navidad. Que el Rey del universo entero, de ahorita que los científicos andan estudiando al 3i Atlas, que si es una nave o que sí, ¿qué es? El Rey del universo entero sabe y lo creó desde aquellos primeros días, ¿verdad? Y el Rey del universo entero utilizó lo peor de lo peor para que tú y yo tuviéramos lo mejor de lo mejor, a Él. Y ese motivo, hermanos, es suficiente para celebrar una buena Navidad, ¿verdad? Una buena Navidad. Y si en esa Navidad hay ponche y tamalitos y pavo, pato, lo que comas, está bien, puede haber, pero no es lo más importante. ¿Ok? No hay. Si va a venir el primo ahí que no te cae bien y el que quiere que cada año sea en tu casa porque no le gusta que ensucien la suya, acepta a ese primo ahí que venga. Y la cuñada esa que dice que no va a venir para no cooperar, pero que al final siempre viene, acéptala. Ese no es el motivo. El motivo es que el Rey del universo entero se hizo hombre para venir a vivir contigo. Y utilizó a lo peor de lo peor para darnos lo mejor de lo mejor. Para darnos a Él. Amén. Esas son muy buenas noticias. Esas son muy buenas noticias que Él quiso compartir contigo. Por eso, esta Navidad, recuerda el amor. Recuerda el amor de Dios que ha tenido por ti, por tu vida, por tu familia. Tu propia existencia es un recuerdo de su amor. Muchos motivos que celebrar, ¿verdad? Hoy miraba aquí a Uriel al frente y me anima tanto de mirar lo que Dios es capaz de hacer. ¿Verdad, Viridiana? Pero no, Uriel, no, Viridiana, ¿verdad tú que estás ahí? ¿Verdad? De lo que Dios es capaz de hacer. Chavos que están acá, que tal vez no han visto lo peor de lo peor, porque tal vez ya naciste en una familia donde sus papás ya estaban arrepentidos y cambiados. ¿Verdad? Pero que quiero que sepas también eso, que Dios escogió lo peor de lo peor, porque nadie aquí tenemos esas credenciales para poder ser seguidores de Jesús. Muchos motivos, hermano, para celebrar esta Navidad. Amén. Querido Dios, solo gracias, Dios. Gracias por, desde la eternidad, desde el inicio de los tiempos, poner tu mirada, Padre, en nuestras vidas, Dios. No estamos acá porque seamos merecedores. Nadie lo somos, Padre, en verdad que no. Pero estudiando, Padre, todo esto puedo comprobar, Dios,
Debes comprobar que la Navidad sí es una historia de muy buenas noticias. Y ni siquiera son noticias aisladas que se pasaron en otro tiempo y que seamos ajenos a esas noticias, sino somos parte de esas buenas noticias, Padre. Nuestras familias, Dios, somos parte de esas buenas noticias. Nuestros hijos, Padre, nuestra familia, Dios, ha visto realmente, Padre, de forma práctica lo que tú nos has cambiado. Padre, con nada te vamos a pagar y más aún porque tú no quieres que te paguemos nada. Jamás nos has reclamado siquiera. Padre, pero solamente Dios oro porque podamos ser conscientes. Padre, si algo no se ha entregado, si algo no hemos renunciado, y ser verdaderamente, Dios, conscientes y reales, si tú no has sido nuestra prioridad, Dios. Padre, y si nos preocupa más, Dios, lo material, aún de estas fiestas, Dios, que podamos arrepentirnos, Padre. El verdadero motivo, Dios, es esta historia, Padre, de pecadores redimidos, de pecadores aceptados, Dios, por el Rey del universo entero, viniendo a vivir a esta tierra, solo por amor, Dios, solo por infinito amor. Aquí habemos tantas historias de pecadores redimidos. Solo gracias, Dios. Jamás te canses de nosotros. Aquí estamos, Padre. Gracias por tu amor, por tu compasión. Dejamos todo en las manos de ti, Jesús. Amén.